Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 48. Ecos. Parte 3. Era un caos todo. Y lo peor fue que Hefesto apenas podía recordarlo todo en su aturdimiento. Después de la revelación de Archer, Hefesto se quedó paralizado y su mente resonó vacía. Ella debería haberlo sabido desde el principio. No, lo sabía. Simplemente se negó a verlo. Hefesto había presenciado de primera mano el proyecto Pandora y sabía mejor que nadie que el ser nacido de su locura no podría haber vivido en ese fuego infernal tocado por la oscuridad de la oscuridad maligna de su ojo. La Pandora de Hefesto, el niño nacido de su propia mano y bendecido con su divinidad y aspectos divinos, ya había muerto. Solo quedaba un eco y el recuerdo de haberlo creado. Curiosamente, ningún otro detalle específico se le escapaba a pesar de la profunda memoria que se decía que tenían los dioses. No tenía sentido. Una furia sin igual brotó de su interior, pero al recordar el rostro de Shirou, el fuego se apagó con amargo remordimiento y preocupación. Estaba angustiada. Su serenidad era un fraude y una farsa de su tormento interior. Ese sentimiento sofocante de que algo andaba mal brotando de su interior, debía ser lo que sentían los otros dioses. Hefesto no tuvo que buscar muy lejos para vislumbrar a Apolo, quien se negaba a abandonar el templo de Epidauro, donde su hijo fue asesinado una vez más por un rayo divino. Solo quedaba un fragmento de un grial que el ojo divino de Hefesto podía interpretar los deseos concedidos. Tanto Shirou como los demás necesitaban esa pieza como si no, nadie estaba dispuesto a arrebatársela fácilmente a un padre afligido. Pero Hefesto vio algo más. Los ojos inyectados en sangre de Apolo, y su expresión que se desvanecía lentamente a medida que la última parte de la existencia de su hijo se desvanecía en brasas, dieron paso a una convicción absoluta. Algo crecía en los ojos inyectados en sangre del dios del sol, y el agarre que tenía sobre el fragmento que su hijo había recogido para limpiar el suelo de esta mazmorra era tan fuerte que le temblaban los nudillos. Si Hefesto hubiera reflexionado más a fondo, habría captado lo que el dios sol debía estar pensando, pero no lo hizo. En cambio, se quedó mirando sus manos temblorosas y la sangre que aún tenía de cuando ayudó a Shirou a recuperarse de sus heridas. Desde el momento en que los compañeros de Shirou lo tomaron de sus manos, Hefesto no pudo dar un solo paso hacia adelante. ¿Acaso ella merecía el derecho de seguirlo cuando fue su fracaso lo que lo llevó a la ruina? La lluvia caía sobre el rostro de Hefesto, proveniente de la persistente tormenta en la cima de Epidauro, antes de que sintiera una presión en el hombro. Tsubaki había puesto una mano sobre Hefesto. «Deberíamos irnos», susurró Tsubaki. Todos los demás ya se están yendo. Los pisos inferiores de la mazmorra son más de lo que jamás imaginé. Incluso el hijo de Apolo pereció en las profundidades. Un espíritu no. Un semidios como él cayó aquí. ¿Qué intentas decir, Tsubaki? Hefesto bajó el tono, sin girar la cabeza para dirigirse a su miembro de familia. La mazmorra es peligrosa. Un semidios murió, enfatizó Tsubaki. Pero el tuyo sigue vivo. ... No sé qué hay entre tú y tu propio hijo, pero ¿qué importan las palabras del hijo de Zeus para hacerte dudar ahora? Sinceramente, no entiendo todas esas tonterías complicadas con los espíritus y demás, pero Hefesto. Mira. A Apolo. ... Mira fijamente y recuerda que tu hijo pretende adentrarse en la mazmorra. El hijo de Apolo ya se ha ido. Apolo ya no puede hacer nada al respecto, pero ¿y tú? Hefesto frunció los labios. Culpa o no, valía la pena distanciarse cuando su hijo estaba en peligro. Esta mazmorra era un infierno del que preferiría que Shirou y los demás se mantuvieran alejados. Sin Caster, la muerte era permanente. Ahora mira a Tetis, continuó Tsubaki. Hefesto volvió la vista. Pocos dioses y su familia, si es que quedaba alguno, quedaban tras la marcha de Shirou y los demás, incluyendo a Hestia, a quien Bel tuvo que cargar a cuestas mientras permanecía desconsolada. Freya permanecía en silencio, pensativa, mientras Loki ya había huido de la mazmorra tras abordar a una asustada Iris. Los últimos en quedar fueron Tetis y Peleo. Tsubaki se estremeció al referirse a la diosa del agua y su capitán. Esa es la expresión de una mujer a la que no le importa lo que tenga que hacer para mantener a su hijo a salvo.
La animosidad que Tetis sentía hacia Apolo era genuina. Ella seguía viva porque Apolo seguía vivo. La única razón por la que Tetis no actuaba según sus impulsos era porque Peleo se obstinaba en alejarla. «Mírate», dijo Tsubaki, desviando la atención de Hefesto hacia sí misma. «¿Seguirás quedándote quieta?» Hefesto apretó los puños y levantó la vista. «Menuda boca tienes, Tsubaki». Tsubaki se cruzó de brazos y se burló. «Por eso soy la capitana. Alguien tiene que sacar a los tontos de su trance cuando están demasiado absortos en su trabajo y sus pensamientos». Con un largo suspiro, Hefesto reflexionó profundamente sobre sus propios pecados, pero luego los comparó con la posibilidad de que Shirou muriera de nuevo. Una risa escapó de su boca. En verdad, no había comparación. «Tsubaki», llamó Hefesto. «¿Sí? Que alguien vigile a Loki». No me gustó su expresión. Como una de las fuerzas dominantes actuales de Horario, había demasiado que arriesgar si Loki se volvía inestable. No cuando quedó claro que Shirou tenía una forma de comunicarse con los espíritus, los semidioses, y convocarlos. Sin duda, eso sería en lo que se centrarían los dioses con niños olvidados en lugar de en la muerte de Castero, los peligros de la mazmorra. El dios supremo que presidía la mazmorra en Horario tenía un dolor de cabeza, uno que sabía que no tendría oportunidad de resolver. Urano era un dios anciano de rasgos curtidos y una larga barba que le llegaba justo por debajo de la barbilla. Vestía una sencilla capa oscura y su larga cabellera blanca le llegaba hasta la capucha que se había puesto sobre la cabeza. Colocando una mano sobre su rostro, Urano se frotó las sienes mientras otro dios con un sombrero de vaquero y un largo flequillo dorado, lanzaba con cautela una moneda en su mano desde el otro lado de la habitación. Cara. Cruz. Cara. Cara. El sonido constante de una moneda lanzada y cayendo en la mano del dios resonó en el espacio silencioso, pero Uranos no dejó de detectar los pequeños destellos que aparecían en la expresión del dios de vez en cuando. Urano estaba harto de todo. Las últimas semanas lo habían atormentado como nunca, pero Urano era, sobre todo, agudo. «¿Tú también dudas de mí, Hermes?», preguntó Urano, y su voz resonó en la habitación cerrada. El sonido de Hermes lanzando una moneda cesó por completo y el silencio se extendió por el área. «Mira, Urano, tenemos una relación de trabajo. Tú presides la ciudad y la mazmorra, y yo entrego mensajes. Así de simple, pero últimamente, Hermes se echó el sombrero de vaquero por la cabeza. Tenemos nuestros secretos, lo sé, pero cuando las caras de niños que debería conocer me vienen a la mente una y otra vez, y me cuesta incluso recordar detalles concretos, uno empieza a preguntarse». Hermes volvió a lanzar una moneda. Cola. Colas. Y otra vez. Cruz. Hermes hace una pausa y observa con expresión divertida los resultados de sus volteretas. «No cuadra, ¿verdad?». Urano no respondió. Hermes se cruzó de brazos y se apartó de la pared donde estaba recostado. «Puedes verlo todo, oírlo todo, pero hay límites. No me gusta que otro dios interfiera en mis pensamientos. Tengo dudas, Urano, pero no dejaré que interfieran en mi negocio hasta que se demuestre que son ciertas». Un pesado suspiro escapó de la boca de Urano, sus manos se juntaron y sus hombros se encorvaron como si estuvieran agobiados por el peso del mundo. Uno debería detenerse a considerar la dicha de la ignorancia, o si existe una razón de peso para el engaño. «Alguien tan astuto como tú debería entenderlo, ¿no es así, Hermes?», dijo Urano con voz cansada. «Cierto o no, pero ¿de quién es la decisión?». Hermes se encogió de hombros antes de salir de la habitación. «Los dioses son mezquinos. Ambos lo sabemos. Buena suerte explicando razones a un padre desconsolado y a madres ansiosas. Ya vienen. Puede que no sea ahora, pero lo presiento. .. Hermes desapareció en un remolino de viento divino y plumas persistentes. Dejado solo, Urano cerró la boca y apretó la mandíbula. Esperaba el regreso de Fels con noticias sobre la facilitación de un encuentro con los espíritus conocidos como semidioses que habían llegado a Horario. Al final, había habido una razón para todo en lo que respecta al ciclo de renacimiento de Horario y la infertilidad de los dioses.
Lo que Urano necesitaba ahora era su ayuda. Aunque la mayoría de los dioses fueron obligados a olvidar, Urano aún recordaba. No fueron los dioses los que dirigieron los tiempos, sino los héroes que lideraron misiones o se rebelaron en su nombre para cambiar el rumbo de la historia. Ahora era el momento de revelar el verdadero significado de la gran búsqueda y la mazmorra. La gran mazmorra y el final de la primera época. Los árboles se derrumbaron cuando Ryder retiró su lanza con un solo brazo. La simple estocada que había asestado con su lanza había destrozado una parte considerable del campo de entrenamiento improvisado que lo rodeaba. Para ser más precisos, era un claro en el bosque que le recordaba sus días de entrenamiento con Quirón. Estaba pensando, nuevas realidades se habían materializado al llegar a los pisos inferiores de la mazmorra, e incluso Caster había perecido. Ryder nunca había considerado realmente la posibilidad de la muerte en este mundo, considerando el nivel general de sus habitantes, pero quizás ahora debía reevaluar su anterior idea errónea. No era que temiera a la muerte, sino que sentía que había algo que esperar con ilusión. Saber había dicho que la mazmorra les ayudaría a cumplir sus deseos, lo que explicaría el propósito de su invocación, pero a Ryder no le importó. Más bien, sintió una inexplicable emoción brotar de su interior al pensar en un desafío digno. La única vacilación que le causaba dudas era la expresión que pondría su madre si se marchara en otro resplandor de gloria. Toda su vida había sido una estrella fugaz, y cuando el veloz cometa finalmente se desacelere y se enfríe, también será arrastrado a la Tierra. Retiró su lanza, la colocó a su lado y apoyó todo su peso en ella. Cerrando los ojos, imaginó lo que le esperaba en la planta baja de la mazmorra, y terminó rascándose la sien. ¿Cuál era exactamente su deseo? TCH. En vida, Ryder había seguido su camino. En su ira, había cometido actos que llevaban la semilla del arrepentimiento, pero si le preguntaban si toda su vida y su trayectoria fueron un error, jamás lo rechazaría. Para entonces, ese tal Fels ya había abandonado la iglesia abandonada tras encontrarse con Assassin. No era que los demás no hubieran percibido al intruso, pero cuando todo el equipo podía neutralizar por sí solo cualquier amenaza inferior al nivel de un dios, parecía absurdo que todos se rebelaran. Assassin podía con ello y con el maestro. Además, Fels había extendido una invitación en lugar de seguir un camino violento. Shirou se ocuparía de la invitación una vez que su cuerpo fuera recuperado. Por el momento, Ryder y los demás solo podían esperar. Los sirvientes podían actuar en nombre del amo, pero este seguía tomando la decisión final. Hasta que Shirou despertara, estarían a la espera. En cuanto a por qué Ryder estaba entrenando solo, simplemente no quería quedarse en la iglesia abandonada. Ryder no era un mentiroso. Era un guerrero honesto. Le resultaría difícil mantener una cara seria una vez que Estia regresara, todavía atrapada en la confusión de una versión alternativa de ella misma. Ryder simplemente preferiría no estar allí, y asumió que era lo mismo para los demás porque solo Saber permaneció para vigilar a Shirou en la iglesia abandonada, mientras el resto se mantuvo en espera. Ryder no iba a mentir, pero esperaba tener otro combate con Archer, o al menos, Karna parecía igual de buena. Sin embargo, ambos declinaron su invitación, alegando que el asunto podría descontrolarse mientras el maestro estuviera inconsciente. Si Shirou no se despierta a tiempo, Archer ocupará su lugar en el encuentro con Uranos. En cuanto a los demás, asegurarían un perímetro alrededor de la iglesia abandonada. Las valquirias se encargarían de ello. El susurro de las hojas alertó a Ryder de una presencia que hizo que las comisuras de sus labios se levantaran. La inteligente muchacha había logrado acercarse bastante a él, pero en lugar de intentar un ataque furtivo, había anunciado audazmente su entrada con el eco de 2 grandes golpes. Ryder miró fijamente a Penthesilea, que llevaba un casco plateado y levantó lentamente 2 enormes bolas de metal con púas unidas a cadenas alrededor de sus antebrazos. El 50º desafío. Declaró Penthesilea con valentía. Ryder abrió y cerró la boca antes de mostrar los dientes. Esta chica era tan testaruda y obtusa como la mujer que recordaba. Incluso después de ver lo que él y los demás habían logrado arrasando secciones enteras de la mazmorra en solitario, aún tenía el coraje de seguir desafiándolo. Estirando el cuello hacia la izquierda, una ráfaga de aire rozó cautelosamente la mejilla de Ryder al tiempo que una bola de cadena con púas lo rozaba.
Las cadenas tintineantes unidas a la bola se tensaron y retrocedieron rápidamente en un intento de devolver el ataque al cuello de Ryder, pero este desapareció de su sitio y apareció despreocupadamente detrás de Penthesilea. Recuerda romper con los hábitos antes de que puedan aprovecharse de ellos, le recordó Ryder, colocando su pierna detrás de la rodilla de Penthesilea. Sueles mirar con demasiada ansiedad hacia donde intentas lanzar tu arma. Ryder agarró uno de los brazos de Penthesilea, giró y arrojó a Penthesilea sobre su hombro. En una demostración inicial de flexibilidad y fuerza, Penthesilea envolvió una cadena alrededor de la cintura de Ryder y se sujetó a él. Soltando sus armas, intentó derribar a Ryder con su fuerza amazónica, pero pronto se vio en apuros. La reina amazona emitió un sonido que no sabía que podía emitir. Sus músculos se abultaron bajo su ágil físico, pero Ryder no se movió. No forcejees cuando estés demasiado débil. ¿Acaso un mono podría forcejear con un gorila? Ryder golpeó a Penthesilea en la frente, haciéndola caer hacia atrás, aturdida. El dolor era insignificante, pero la fuerza del ataque era real. Penthesilea ahogó un grito cuando se quedó sin aire. Así no. Pelea conmigo en serio. Rugió Penthesilea, avergonzada. Esta Penthesilea era joven y mucho más inmadura de lo que la reina amazona Ryder recordaba haber conocido y de quien se había enamorado, pero la base estaba ahí. Simplemente no sabía cómo utilizar toda su fuerza innata. Oblígame, fue la respuesta tajante de Ryder. Penthesilea se quedó inmóvil, dejando que la mente de Ryder divagara. El repentino desafío había ayudado a Ryder a concentrarse más que cualquier otra cosa. Sin importar lo que hubiera en la mazmorra, o cómo reaccionaría su madre si volviera a morir ante sus ojos, Ryder era un héroe que vivía el momento. Nunca fue de los que se centraban en el futuro. Si lo fuera, jamás habría decidido cumplir la profecía de su leyenda. No complicaría demasiado las cosas. No es lo suficientemente bueno. Ryder agarró el tobillo de Penthesilea tras una patada fallida y la arrojó hacia atrás desde donde se había abalanzado en el suelo. La reina amazona lo fulminó con la mirada, quitándose una mancha de tierra de la mejilla antes de ponerse de pie nuevamente. «Bastardo», se burló ella. Ryder sonrió. Por ahora esto fue suficiente. Shirou se despertó en la mañana del cuarto día. Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos mecenas. Frank, Super Penguin y Starderodoskin. Disculpen la actualización más corta. Tuve que reescribir el plan que tenía para este arco para que se ajustara a lo que pretendo hacer para el arco final de la historia. Me llevó más tiempo pensar que escribir, pero lo actualizaré la próxima semana. Salud. Novela web gratuita. El apóstata en la fantasía siniestra. Para quienes preguntaron, la novela web está disponible en Webnovel y en la página principal de usuarios. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. Por anunciar. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado predestinado oscuro. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Quitar guión en el enlace. Reflexión del diario de un superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z. Capítulo 49. Ecos. Parte 4. Shirou se despertó con un sombrío presentimiento de lo que le esperaba al recuperar la conciencia. Lo último que podía recordar antes de perder el conocimiento era una situación tensa en la que no tenía más remedio que confiarle a Archer para ganar tiempo. Evidentemente, era una buena señal que Shirou se encontrara despertando dentro de la iglesia abandonada de Estia con poca o ninguna conmoción a su alrededor. La habitación estaba en silencio, y Shirou estaba en una cama improvisada donde Caster debería haber dormido si no hubiera pasado cada minuto de vigilia en su sala médica, donde aún residían pacientes en coma. Pensar en Caster hizo que un suspiro escapara de la boca de Shirou, pero emociones inútiles serían lo primero que Caster habría reprendido a un paciente que necesitaba reposo en cama. Tal como estaban las cosas, Shirou mantendría al personal de Caster en la sala médica improvisada hasta encontrar la manera de replicar el trabajo de Caster de devolver la conciencia a los pacientes. Caster ya había dado el paso crucial de revivirlos físicamente.
La respuesta residía claramente en la sangre de los dioses relacionada con un miembro inconsciente de la familia, pero Shirou no podía permitirse el lujo de seguir la técnica de Caster. Solo podía mantener la calma y esperar a que se presentara una solución. Mientras tanto, crujir. La puerta de la habitación se abrió y Bell se asomó con una expresión preocupada antes de que sus ojos se abrieran al ver a Shirou sentado al lado de la cama. Una acción que no debería haber estado haciendo fácilmente ya que su cabeza todavía palpitaba por la sobrecarga. «¿Estás despierto?», dijo Bell, sonriendo de alivio y entrando en la habitación. «¿Cómo te sientes?». En las manos de Bell había una palangana y un paño que había estado usando para secar el sudor de la frente de Shirou. En ese momento, Shirou era de poca confianza, y Bell había sido la opción obvia para los demás servants. No era un dios con intereses ocultos, ni tenía segundas intenciones con Shirou. Mientras tanto, este no estaba en el lugar adecuado para ser puesta en semejante situación. Incluso sin decir nada, ciertos factores podrían ser inferidos por el perceptivo. «No está mal, pero tampoco bien», respondió Shirou, esforzándose por mantener una expresión natural. Las ojeras y la tez pálida por la pérdida de sangre previa no ayudaban, pero Bell no le daba demasiada importancia. En cambio, Bell soportaba demasiadas cargas en silencio. La confusión emocional y la sensación de impotencia eran lo que causaba su distracción. Necesitaba fortalecerse. Mucho más después de lo que había visto y sentido. Shirou notó la inquietud en la expresión de Bell, leyendo la tensión incluso si Bell no lo admitía. ¿Cuál es la situación actual? Shirou fue directo al grano. Bell se rindió y suspira. «Bueno, ya no puedo decir que nunca esté lleno». Bell se acercó a la ventana de la iglesia abandonada, donde un lienzo servía de cortina improvisada. Bell abrió la cortina, dejando entrar la luz y el eco de las voces incesantes del exterior. «Mira afuera». Shirou parpadeó, dándose cuenta rápidamente de que no debía haber oído la conmoción más allá de la iglesia abandonada, debido a una runa o misterio de Archer o los demás. Honestamente, probablemente era saber y su aspecto de Sigurd el que estaba en juego. El exterior de la iglesia estaba abarrotado. Podía distinguir a los miembros de la familia Ishtar, Astraea, Loki, Freya, Zeus y muchos otros con solo una mirada. El hecho de que tantos pudieran estar reunidos sin que se produjera caos ni confrontación era admirable. Además de ciertos dioses y diosas que se centraron en Rider y los demás, muchos otros dioses insistieron obstinadamente en esperarte usando a los miembros de su familia como intermediarios. En lugar de agravar el problema, Archer, Rider, Saber, Berserker y Lancer se marcharon con sus padres siguiéndolos. Bell asintió. «¿Estás recitando?», preguntó Shirou sin rodeos. La explicación fue demasiado elocuente y preparada como para no haberlo sido. Bell se sonrojó, pero no lo negó. «Archer me pidió que dijera eso cuando despertaras». Comprensible. Conociendo a Archer, sabía que no era de los que dejaban ningún punto ciego para malentendidos. Era confiable en ese aspecto. Jason podía dar fe de ello. Shirou no captaría la ironía de ese pensamiento. Toda esa gente afuera, Shirou se levantó para mirar por la ventana antes de negar con la cabeza y sentarse de nuevo en su catre. ¿Me están esperando? Sí. A la mayoría le interesa saber qué hiciste al invocar a esa serpiente. Bell no tenía motivos para mentir. Insisten en ello. Abriendo y cerrando la boca, Shirou tuvo una idea de lo que estaba pasando, pero al final, no había forma de abordarlo directamente en ese momento. «Ya veo», fue todo lo que Shirou pudo decir, pero Bell no notó la profundidad del tono de Shirou y siguió adelante casualmente. Assassin ha estado haciendo guardia para evitar que la multitud se acerque más durante los últimos días, y la familia Hefesto incluso se ofreció a construir muros fortificados. Ah, claro, tengo que avisarles a todos que estás despierto. Bell casi olvidó su tarea más importante. También recordó que Ice pidió un favor en nombre de Loki para que les avisara cuando Shirou despertara. Bell había perdido el tiempo demasiado tiempo, más bien por tener demasiado tiempo libre. Archer seguía dándole lecciones prácticas de combate, pero las sesiones eran cada vez más escasas. No era que Archer lo evitara. Al contrario, Bell apreciaba sus esfuerzos por darle oportunidades de aprender.
Simplemente, el abuelo lo había estado eludiendo, y a Archer tampoco le gustaba mucho interactuar con él. Fue un juego de evasión en el que Bell sufrió las consecuencias. Bell ocultó su decepción con su optimismo habitual. Vuelvo enseguida, declaró Bell antes de salir corriendo. Este no tardó en llegar. Bell estaba ausente, pues iba a hacerle un favor a Ice. No es que Shiro estuviera tan sorprendido. Podía notar que Bell tenía otras cosas en la cabeza durante la conversación. ¿Estás realmente despierto? Estia corrió al lado de Shiro, le tomó la mano y la colocó en la suya. Menos mal. Una mirada bastó para comprobar la sinceridad de Estia. Estaba realmente preocupada, ya abrumada por la culpa por su supuesto papel en la muerte de Caster, y le aterraba la idea de perder a otro familiar bajo su cuidado. Epi y Assassin no pudieron venir porque están a cargo de la situación afuera, pero no es algo de lo que debas preocuparte. Estia se secó los ojos y les dirigió una mirada severa. Descansa. ¿Es eso algo que realmente deberías estar diciendo? Respondió Shiro. Estia había visto días mejores. Estaba demacrada, lo que hacía que Shiro se preguntara si había sido él o ella el paciente. Sus ojeras eran mucho peores que las de Shiro, y su falta de ánimo se reflejaba en su cabello despeinado y su postura encorvada. Estoy bien, insistió Estia, dejando todas sus preocupaciones de lado. Fue temporal. Ni siquiera se acerca a ser sostenible. Assassin o los demás tenían algún mensaje para mí. Shiro evidentemente no sabía cómo interpretar el estado de ánimo. ¿Eso importa? Estia frunció los labios, con la vacilación reflejada en su rostro mientras respondía. Sí. Shiro fue directo. No tenía sentido retrasar las cosas. Cuanto más tiempo se permaneciera en la ignorancia, más probable era enfrentarse a futuros problemas. Por mucho que Estia intentara desviar la atención, Shiro no iba a ceder hasta que Estia no tuviera más remedio que ceder. Si Shiro buscaba respuestas de Assassin, Assassin respondería sin pestañear. Ya era una batalla perdida desde el momento en que Shiro hizo la pregunta. A estas alturas, era prácticamente una formalidad, un gesto para seguir los pasos. Han programado una reunión con Urano, dijo Estia con desánimo, frunciendo el ceño ante la terquedad de Shiro. No hay fecha fija. Simplemente llega cuando puedas. Me prepararé para encontrarme con él ahora. Los ojos de Estia se abrieron de par en par cuando Shiro se levantó de su catre y se preparó para irse. Ni siquiera has descansado. Estia presionó sus manos sobre los hombros de Shiro para intentar que volviera a la camilla. Fracasó. Espectacularmente. Ya he dormido bastante. Respondió Shiro mientras Estia colgaba de él como un saco de patatas. Su fuerza y estatura eran ineficaces para detenerlo. La historia sería diferente si la divinidad estuviera en juego, pero ella no le haría eso a un sobrino. En ese caso, la disparidad física era evidente. Estia no pudo detenerlo. Solo pudo quejarse. No puedes ir solo. Te invadirán. Haré que Assassin contacte a los demás. No tardará mucho con Ryder transportándolos a todos. Shiro comenzó a separarse de Estia con paso firme. Eso, uff. Entonces al menos come algo. Estia le lanzó una bola curva a Shiro mientras seguía hablando. Toma. Estia metió una croqueta en la boca de Shiro, quién sabe de dónde. Lo absurdo de esto tomó a Shiro por sorpresa, sin darle más opción que masticar y observar a Estia mirarlo comer con satisfacción. Estia sonrió con victoria. Al menos su estado de ánimo había mejorado. Shiro sabía que era mejor no arruinar el ambiente ahora. Susurros resonaron por todos lados, miradas sutiles que se volvían cada vez más penetrantes cuanto más tiempo permanecían allí. Shiro había sido advertido de que esto sucedería, pero experimentarlo fue diferente. Al menos, no viajaba solo. Aquiles y los demás caminaban con él en grupo, con Shiro al frente, pero esto tenía sus propias dificultades. Aquiles y los semidioses eran prácticamente celebridades en horario. Pocos, si alguno, habían oído o experimentado su poder al enfrentarse al dragón negro de un ojo o al sumergirse directamente en las profundidades de la mazmorra. Como héroes de su época, estaban más que acostumbrados a este nivel de atención, pero Shiro no era de los que la ignoraban. Y no era por buscar atención o fama, sino por algo más fundamental.
empatía. Los rostros que lo seguían no eran de individuos enloquecidos ni de civiles atemorizados, sino rostros llenos de desesperación, inquietud y dudas. Por el principio de los ideales que lleva consigo, no podía ignorarlos. Cuidado, advirtió Heracles a Shirou, pero fue en vano. Shirou ya había dado un paso más adelante que el grupo cuando un dios de repente bloqueó su camino con ojos vacíos. Por su estatura, porte y porte, los sirvientes griegos reconocieron rápidamente quién estaba frente a ellos. El aroma de la divinidad y la brisa marina prácticamente lo confirmaron. Poseidón, saludó Shirou. Fue el más rápido de todos en reconocer quién estaba frente a él gracias al tridente que sostenía. Tenía sentido que Poseidón llegara a horario con tan poca antelación. Su familia participó en la subyugación de Leviatán y tenía amplios contactos en la ciudad calabozo. Más que suficientes para formarse una idea de lo que ocurría en horario y relacionarlo con las visiones que presenció. ¿Es cierto? La voz de Poseidón resonó entre la multitud. Incluso sin dar más detalles, Shirou podía entender lo que estaba pasando por la mente del dios del mar. El cierre era todo lo que Shirou podía ofrecer frente a corazones turbulentos. Shirou levantó una mano y trazó una bola de hilo enrollada alrededor de un palo cilíndrico de temática griega. No era un noble fantasma llamativo, ni pretendía serlo. Pero a pesar de sus orígenes, lo que importaba había sido su uso en cierta leyenda griega. El hilo de Ariadna. Prueba de existencia encontrada en los carretes de hilo que se unen. Sin decir palabra, Shirou le entregó el hilo a Poseidón, cuyo sentido divino y visión no dejarían de reconocer la divinidad persistente que rodeaba el objeto. Teseo. El dios del mar se estremeció al pronunciar el nombre, apretando los puños mientras sujetaba el hilo. Licomedes, tu traición fue verdadera. La furia se reflejó en la expresión de Poseidón hacia cierta contraparte que vivía en el mundo inferior, pero incluso eso duró poco ya que recordó lo que había dicho Heracles. Ecos. Un pasado que ya no podía recordarse. Pero la esperanza estaba en el engendro de Hefesto. Los rumores se extendían sin que Shirou lo supiera. El ingenio de Archer había pagado su precio. Antes de que Shirou pudiera pronunciar otra palabra, otro dios apareció en una explosión de luz y tambores celtas. Donde la luz llegaba, estaba el dominio de este dios. Incluso debilitado en el inframundo, nada le impedía alcanzar los lugares donde su luz brillaba. Pero no sin consecuencias. La sangre manaba de los ojos del hombre, pues el cuerpo que habitaba en el inframundo era incapaz de soportar la tensión. Unos penetrantes ojos rojos miraban fijamente a Shirou. Unos ojos llenos de la misma duda y dolor que los de Poseidón. Soy Lug, dios celta de la luz. El hombre se presentó con voz suave mientras su espesa barba ondeaba al grito. La armadura celta brillaba con runas y griega. Shirou trazó una lanza roja y la depositó con delicadeza en los brazos del exhausto dios antes de que pudiera decir nada más. Comprendió mejor que nadie el propósito de los dioses. Creencia y verdad. Al sostener la lanza roja, Lug enmudeció, con la mano temblando violentamente mientras las visiones que había tenido se confirmaban casi por completo. Su hijo, un guerrero que se enfrentó solo con aliados poco fiables y en un campo de batalla contra 1000. Shirou retrocedió en el silencio que siguió, temeroso de que más dioses aparecieran de repente. No podía dejarse llevar por más sentimentalismo. Había cumplido su condena como fiel aliado de la justicia. Ahora estaba cansado y esperando su milagro prometido. Él ayudaría a quienes pudiera ayudar, sí. Era su obligación, pero había demasiados dioses como para tomarse el tiempo individualmente para abordar su dolor y sus sentimientos de pérdida por algo que supuestamente nunca tuvieron en este mundo. Sería como vivir una vida a través de un sueño y luego despertar en un mundo que rechaza ese sueño, solo para darse cuenta de que el sueño puede haber sido real todo el tiempo. La sensación de estar engañando a la gente, de estar engañando a otros, era desconcertante para Shirou, de tal manera que cada acción con la que intentaba ser genuino, parecía fuera de lugar. ¿Cómo obtuvo Selrech entretenimiento de esto? Ni siquiera los dioses más firmes y serenos podrían mantener su actitud o darse aires de grandeza ante semejante escenario. Shirou huyó directamente, acelerando el paso y desapareciendo antes de que otros dioses pudieran abordarlo. Le acompañaban sus otros sirvientes, quienes no tenían problemas para seguirle el ritmo.
En el punto designado que Fels dijo que se encontrarían para una audiencia con Urano, el grupo contempló la vista que tenían frente a ellos. La morada de Urano estaba abarrotada. De no ser por las grandes puertas cerradas que conducían al salón interior, todo el edificio ya habría sido invadido por dioses y sus familias agitados. No era ningún secreto donde vivía Urano, y el dios más antiguo hizo poco para disuadir a los recién llegados. Los propios dioses ocupaban la mayor parte del espacio, con divinidades menores apiñadas como multitudes de sardinas enlatadas. Todos estaban presentes, reunidos frente a la morada de Urano en protesta por su continuo silencio ante las crecientes acusaciones. Ningún dios en horario estuvo ausente. Algunos incluso habían hecho el viaje desde el extranjero, como Indra y Surya, otros más locales, como Loki y Freya. Al llegar, numerosas miradas se dirigieron a Shiro y los demás. Sin embargo, antes de que nadie pudiera gritar o alzar la voz, las puertas que habían estado bloqueando al grupo de dioses se abrieron de golpe, dando la impresión de que fue algo totalmente intencional. Mirándose unos a otros, un momento de acuerdo tácito se apoderó de todos antes de seguir a Shiro y a los semidioses a la cámara de audiencias de Uranos. El dios más antiguo del inframundo esperaba su llegada. Imperturbable ante la multitud, Urano se sentó en un trono elevado de piedra con una figura encapuchada a su derecha. Shiro y los demás se detuvieron al pie del trono, los dioses se agolparon para llenar todo el salón de audiencias. Así que finalmente han llegado todos, dijo Uranos, ignorando a los otros dioses y concentrándose en Shiro y los demás. Lo siento por hacerte esperar, respondió Archer, habiendo tratado con Uranos en nombre de Shiro anteriormente. No hace falta que te disculpes. Debería ser yo quien te agradezca por complacer los caprichos de un anciano. Urano negó con la cabeza, pero mantuvo la calma antes de dirigirse a todos, incluidos los dioses que se habían reunido. Bien, creo que todos sabemos por qué estamos aquí. La anticipación aumentó en un silencio deliberado, pero no fue recibida con nada menos que frustración. Lo siento, pero hay verdades que es mejor no decir. Urano sintió que la presión aumentaba, pero no se dejaba intimidar ni convencer fácilmente una vez que decidía qué hacer. Sé que estas no son las palabras que muchos desean escuchar, o que a algunos tal vez ni siquiera les importe el motivo, pero no revelaré lo que nos ha mantenido a salvo. Aún no es el momento. Uranos no se inmutó ante la insatisfacción inmediata de la multitud y, en cambio, se centró en Shiro y los demás. Podría haber una instancia aparte para apaciguar a los demás, pero esa no era la instancia. Quiero que sepas que te ayudaré con todo mi esfuerzo para que llegues al final de la mazmorra, declaró Urano sin dudarlo. La mazmorra es un conjunto de pruebas. Pruebas que ponen a prueba no solo la capacidad, sino también la fortaleza y la voluntad. Las grandes misiones fueron un preludio de las pruebas que te aguardan en su interior. Shiro reflexionó profundamente sobre las palabras de Urano. No era el único, pues los demás también lo interpretaron. Urano sabía más sobre la mazmorra de lo que dejaba ver, pero los detalles crípticos recordaban demasiado a los griegos a la profecía y la tragedia para su gusto. No intentes las pruebas de la mazmorra a la ligera, advirtió Urano. La muerte de uno de los tuyos demuestra tu falibilidad. Fue un golpe de suerte e ingenio que esta primera incursión en la mazmorra se saldara con una victoria pírrica. Solo un participante de la prueba puede entrar a la vez, con la ayuda exclusiva de quienes no sean compañeros de la prueba. El rostro de Shiro se volvió sombrío mientras correlacionaba las palabras de Uranos con lo que el grupo había experimentado al intentar ingresar a una de las capas más profundas de la mazmorra con Caster. Tomadores de prueba. Shiro empezó a conectar puntos en su cabeza. El asunto con Selretch, el motivo de su presencia en este mundo paralelo, las restricciones, había una conexión que desconocía. Las palabras de Urano despertaron la ansiedad de los padres presentes en la sala de audiencias, pero no pudieron hacer nada para obligarlo a responder. Como el primer dios en descender, Urano tenía demasiados recursos a su alcance como para ser forzado, y matarlo accidentalmente lo enviaría de vuelta al mundo superior. Será mejor que te tomes el tiempo para prepararte, terminó Urano. Esta reunión en sí misma era más una advertencia que otra cosa. Intenta una incursión a la mazmorra solo una vez al mes. Me temo que con la muerte de tu amigo, la mazmorra se volverá más feroz con el exceso de energía.
Esperar permitirá que el exceso se filtre a los pisos superiores. Ese es todo el consejo que puedo darte por ahora. ¿Por qué me ofreces tanto apoyo?, preguntó Shirou. Urano no dudó en activar un círculo mágico imbuido de su divinidad alrededor del trono de piedra. Su figura comenzó a desvanecerse gradualmente, sin dejar posibilidad de que nadie lo atrapara. La salvación y la verdad están en el fondo. Fue todo lo que dijo Urano antes de desvanecerse por completo con Fels encapuchado a su lado. Si no podía calmar a la multitud con ninguna respuesta, la única solución era desaparecer por completo. Nos volveremos a encontrar. Este día marcó el momento en que Urano desapareció de horario. Pasó una semana mientras la noticia se extendía por toda la ciudad, pero para Ryder, nada cambiaba en lo que tenía que hacer. Si la muerte venía a por él, le sonreiría y lucharía. Una derrota solo demostraría falta de disciplina y fuerza. Lo que necesitaba era mantener su forma física óptima y una mente tranquila, algo con lo que estaba teniendo dificultades últimamente. Aquiles, ¿no le harás caso a tu madre?, suplicó Tetis, tras haberlo buscado de nuevo. Había acorralado a Ryder con la ayuda de Iris. La velocidad no servía de nada si un portal de niebla se abría justo a su lado. Obviamente, él podía correr antes de que Tetis pasara, pero Ryder no podía hacerle eso a su madre. En vida, Tetis conocía el peso de la profecía y nunca llevó su intervención a una confrontación directa. En cambio, optó por asegurar todos los medios posibles para proteger su vida. En este nuevo mundo, los dioses estaban lejos de la emoción mecánica del pasado. Aquí, eran humanos. Tetis lloraba mientras suplicaba y Ryder no podía mirarla directamente a los ojos. El juicio de Asclepio fue una advertencia. El dolor de Apolo, un reflejo de lo que traería el fracaso, y desgarró el corazón de Tetis. La advertencia de Urano solo profundizó la sensación de temor. «Conoces mi naturaleza, madre», dijo Ryder con rigidez, incapaz de adoptar un tono duro. «Siempre lo has hecho. Una vida que era parecida a una estrella fugaz». Por supuesto, Tetis lo sabía. Lo había soñado como una pesadilla cada instante desde la muerte de Caster. Pero ya tienes tu fama, tu leyenda. Lo sé, y tú también. ¿Y qué si otros siguen ignorantes? Contrataré a autores, escribas, trovadores y bardos para que difundan la noticia, así que, por favor, intentó Tetis de nuevo mientras ponía las manos sobre los hombros de Ryder. Por favor. Ryder meneó la cabeza. Ambos ya lo sabían. Nunca se trató de la leyenda. Más bien, la leyenda solo describía los acontecimientos de aquel día en el campo de batalla de Troya. Soy un hijo desleal. Ryder soltó con cuidado a Tetis. Lo siento, madre, pero sigo mi propio camino. Tetis, conmocionada y de pie, con los brazos a los lados, naturalmente buscó apoyo. Peleo, hazle entrar en razón. ... Apoyo que un padre no daría. Peleo. Tetis se puso roja y ansiosa, lo que animó a Peleo a hablar. Lamentablemente, no fue a favor de Tetis. Mi hijo es un guerrero. Eso no se puede cambiar, dijo Peleo, negando con la cabeza en dirección a Tetis. Ninguna palabra lo cambiará. Tetis apretó la mandíbula con tanta fuerza ante la supuesta traición que cometió el error de dejar a Ryder fuera de su vista. Entonces, hasta la próxima, dijo Ryder rápidamente antes de huir quién sabe dónde. Con su velocidad y su carro, Ryder podía aparecer donde quisiera. Iris se negaba a dejarse llevar por las órdenes de Tetis. Esta vez no. Un parpadeo fue suficiente para que Ryder desapareciera como un perro con la cola entre las piernas. Mira, Tetis, lo has asustado otra vez. Peleo dejó escapar un largo suspiro. Y otra vez no me ayudaste. ¿Por qué vienes?, gritó Tetis, con los ojos empañados antes de estremecerse. Peleo parecía dolido. No quise decir eso. Solo, Peleo, ya no sé qué hacer. Nuestro hijo no nos escucha. Peleo abrazó a Tetis y la dejó llorar sus penas. No es la primera vez que lo intentas, dijo Peleo mientras acariciaba suavemente la espalda de Tetis con una mano. Déjame oírlo esta vez, sugirió Peleo, persuadiendo a Tetis para que confesara. Lo que te has negado a contarme por completo. La leyenda de Aquiles. Tetis ya no tenía motivos para negarse ahora que el futuro que temía probablemente se haría realidad.
El silencio se prolongó mientras Tetis terminó su relato. Para entonces, los dos padres ya habían regresado al alojamiento que Tetis estaba usando actualmente con su familia en horario. Tetis se secó las lágrimas, sabiendo que nunca podría hacer cambiar de opinión a su hijo, ni siquiera en un pasado olvidado. Sin embargo, al contar la leyenda, su convicción se reavivó. Los que toman el juicio, semidioses. Si su hijo no podía contar con la ayuda de sus compañeros semidioses, entonces solo había un camino a seguir. Tetis haría lo que hizo incluso entonces. Galene convoca una asamblea de comerciantes. Todos los que usen las aguas de nuestra familia deben asistir o serán excluidos de nuestra red de suministro. Galene, la subcapitana de la familia Tetis, parpadeó ante la repentina orden. Era ella quien gestionaba las finanzas y la administración de uno de los grupos mercantiles más grandes del inframundo. Los ríos eran el sello distintivo del comercio mundial. No solo reducían a la mitad los costos del transporte terrestre, sino que también eliminaban la necesidad de mano de obra intensiva o la cría de animales para transportar mercancías. Como diosa del agua, Tetis podía calmar las aguas o acelerar las corrientes para satisfacer la demanda. Para ella era sencillo. Sin embargo, las ramificaciones de su mando actual no pasaron desapercibidas para Galene, quien prácticamente era la gerente principal de Tetis Merchantries. Al convocar una asamblea repentina y obligar a todos los miembros del sindicato a asistir mediante una lista negra, estaba forzando a la gente a actuar. Era lo mismo que decir que abandonaran todas las perspectivas actuales, independientemente de la etapa de la negociación en la que se encontraran, y se reunieran según el capricho de Tetis. Un comerciante nunca detendría una transacción comercial a mitad de camino o correría el riesgo de perder no solo su dinero, sino también su credibilidad. Galene pudo inferir las intenciones de Tetis. Todos los comerciantes habían contratado escoltas, y ningún escolta era incapaz. ¿Hablas en serio?, balbuceó Galene. Era probable que Tetis exigiera el reclutamiento forzoso de una fracción de los grupos de escolta de cada comerciante asociado. Los comerciantes invirtieron mucho en escoltas competentes. Nunca los renunciarían voluntariamente, pero Tetis jamás se conformaría con sus escoltas de bajo nivel. El conflicto sería inevitable y su confianza se tambalearía sobre una delgada línea. Peleo tuvo que hacerle entrar en razón a su diosa, pero incluso su capitán se quedó callado en ese momento crucial. No había otra opción. Galane tendría que hacerlo ella misma. Tetis. No estoy bromeando. Llámalos. Tetis torció su expresión, su cabello se erizó mientras la divinidad se acumulaba a su alrededor. Ella se ha vuelto loca. Galene no tuvo otra opción que cumplir de mala gana las demandas de su diosa. Esta vez, Tetis intervendría sin importar las consecuencias. Se negó a quedarse de brazos cruzados mientras transcurría un mes y se producía un nuevo intento de asaltar la mazmorra. Incluso si Ryder no fuera el que participara esta vez, siempre existía la posibilidad. Antes de eso, reuniría un ejército. Tetis, la única diosa registrada en la leyenda que hizo cualquier cosa por su hijo. Nadie debe faltar, amenazó Tetis, con expresión endurecida hasta convertirse en piedra. El instinto la impulsaba. Una emoción abrumadora nacida del amor maternal. Nadie. Protege a su bebé. Gracias por leer. ¿Cuánto tiempo sin leer? Salud. Novela web gratuita. El apóstata en la fantasía siniestra. Para quienes preguntaron, la novela web está disponible en WebNovel y en la página principal de usuarios. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. Unsman B2. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado predestinado oscuro. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Quitar guión en el enlace. Reflexión del diario de un superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z